Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa en el que hoy pues daremos seguimiento a lo que veníamos empezando a hablar en el episodio pasado, que es esta afición mexicana por enchilarnos, ¿no? Y esta cultura que hemos desarrollado en torno al fruto de estas plantas, el chile, y los efectos que genera, ¿no? Entonces ahora vamos a voltear hacia adentro, hacia nuestro interior, para ver cómo es, ¿no?, que sucede esta reacción. O sea, qué pasa cuando comemos chile, qué mecanismos moleculares actúan en la detección al picor y por qué se siente como si la boca nos estuviese quemando, ¿no? Y quizá la pregunta ahí inmediata es, ¿por qué a pesar de este placer, este dolor que también puede llevar placer, pero por qué a pesar de este sufrimiento, digamos, lo hacemos tan de manera voluntaria, ¿no?, y recurrente? Entonces, ¿por qué somos tan aficionados al dolor, aunque sea pasajero? Y para eso, pues, me acompaña hoy una mera experta en este campo, ¿no?, de la detección al picor, y es un verdadero honor tener hoy aquí a Tamara Rosenbaum. Hola. Que les cuento, es bióloga y doctora en Ciencias por la UNAM, donde desde el 2004 tiene su propio laboratorio en el Instituto de Fisiología Celular. Y pues su línea de trabajo, ¿no?, su línea de investigación, pues incluyen las relaciones entre la estructura y la función de los canales iónicos TRP, que ahorita les vamos a explicar qué son, ¿no? Y su laboratorio es considerado pues como uno de los líderes, ¿no?, en el campo internacional de este estudio, y lo cual ha valido diferentes premios a lo largo de su trayectoria, y ahora ser jefa del Departamento de Neurociencia Cognitiva, ¿no? Credenciales. Entonces, a lo mejor, Tamara, pues muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias por la invitación. Y a lo mejor podemos empezar como por poner la situación, ¿no? O sea, agarras un chile habanero, vamos a poner una extrema, lo muerdes, lo empiezas a masticar y inmediatamente se desata esta reacción, que es dolor, ardor, entumecimiento, sudoración, ¿no? Y bueno, ya lo posterior, lagrimeo, moco. ¿Cómo empieza todo eso? Bueno, los chiles que nos causan picor, que son de un género particular de plantas que se llaman capsicum, tienen una sustancia que es una sustancia pungente, es una sustancia que te da una señal como de que algo puede doler o molestar, ¿no? Entonces, bueno, esta sustancia se llama capsaicina, es una sustancia muy interesante porque de hecho se parece a la vainilla, se le llama una sustancia vaniloide, ¿Sí? porque tiene ahí un grupo que se parece mucho a la vainilla, aunque la vainilla no pica. Entonces, bueno, la llaman una sustancia vaniloide por eso, y lo que hace esta sustancia es encontrar en ciertos nervios que tenemos en la boca, que son los nervios del trigémino, ciertos tipos de receptores que son muy específicos para la molécula esta, la capsaicina. Y llega esta molécula y entonces funciona como si fuera una puerta y una llave. Entonces, como si tuviera una cerradura muy específica ese receptor, o sea, un sitio muy específico, y la capsaicina actúa como la llave. Entonces, se puede meter ahí, y solo ahí, no en ninguna otra parte, y hacer que este receptor, que es como el diafragma de una cámara que cambia, digamos, se mueve con la luz, se abre el centro de ese receptor y pasen iones que generan electricidad en las células, o sea, una señal eléctrica. Entonces, una vez que se genera esa señal eléctrica, pasa por los nervios y llega y se interpreta en el cerebro como que estamos, pues, muchas cosas, aparte de enchilarnos, calentándonos. Sí, porque cierto. Resulta que es un receptor a la temperatura. Ese mismo. Ese mismo. Entonces, ese y otros varios miembros de esta familia de proteínas, ¿no? Hay unos que responden a frío, en particular, que es el de la capsaicina, se activa en temperaturas nocivas. Entonces, lo que hace es, bueno, si ustedes van a la taquería y entonces comen no solo el habanero, sino que se toman una sopa caliente, Sí. se potencia y uno empieza a sudar y a lagrimar, porque lo que el cerebro piensa es que te estás quemando. Entonces, una de las respuestas es, pues, hacer moco, hacer lagrimeo para tratar de enfriar, ¿no? Claro. O sea, entonces, esto que estás diciendo como la llave y la cerradura, para empezar a poner nombres también, son los canales iónicos, ¿no? Los canales iónicos, Que exactamente. compuertas de entrada y salida de la célula. Sí, Bueno. son como
La gente tiende a decirles poros porque en realidad sí tienen el centro algo como un poro acuoso, o sea, tiene agua. Acuérdense que las membranas de las células son lipídicas, no dejan pasar moléculas cargadas. Entonces, estos funcionan como para permitir la comunicación celular y generar electricidad porque se abre ese poro de forma regulada, no con cualquier cosa, no en cualquier momento, y deja pasar iones, y entonces esos iones pues son como la corriente que vemos cuando prendemos un switch, ¿no? De la luz. Entonces se genera una corriente eléctrica que pasa y comunica diferentes células y hay excitabilidad celular. Exacto, órale. Y este en específico, que era TPR. TRPV1. TRP, es como trabalenguas eso. Estos se estimulan pues con la capsaicina y con dolor, con cosas, o sea, temperatura, dolor. Y muchas otras cosas. Con el alcohol, o sea, si se echan ustedes su tequila cuando están comiendo tacos, además de para bajarse supuestamente el picor, se incrementa. Con el ácido, o sea, échense su limón para quitárselo, les va peor. Y luego además pues no solamente son receptores a temperatura y estas moléculas que digamos son externas, ¿no? Sino que también hay cosas que se generan en el cuerpo, algunas moléculas, por ejemplo, en enfermedades, que lo que pueden hacer es justamente interactuar con este receptor y avisarnos que hay un proceso de enfermedad. Porque nosotros decimos dolor y pensamos inmediatamente, ay, qué feo es tener dolor, pero sin dolor los organismos no sobreviven. Eso te iba a preguntar, ¿por qué es importante el dolor? Exactamente, o sea, si tú no sabes que tienes una afección cardíaca, por ejemplo, que es cuando hay isquemia, cuando una arteria se tapa, cuando se llena de lípidos y ya no puede pasar la sangre, entre esos lípidos hay ciertos tipos de lípidos que salen de las arterias y activan a los receptores que están en las neuronas que están cerca del corazón. Y ese dolor de pecho que sentimos, el dolor de pecho que sentía Benito Juárez, la angina de pecho, es el dolor de que algo está muy mal con tu corazón. Entonces eso te dice, bueno, ocúpate, ve al médico. Pero no solo eso, sino que también se liberan cosas en respuesta a la activación del canal por estos lípidos específicos que contienden con, por ejemplo, una arteria tapada para que se abra tantito y deje pasar un poco de sangre. O sea, la señal de dolor conlleva pues una reacción, ¿no? Corporal. Exacto. Mira, eso está buenísimo. Entonces, evolutivamente, digamos, obviamente la percepción de dolor pues es importante porque, pero entonces aquí es adentro y afuera, no sabía. Entonces la capsaicina es más una cosa, ¿qué dirías? Como una coincidencia que active estos poros. Sí, es una de estas cosas de la evolución que de alguna forma se quedaron ahí, a lo mejor apareció y se quedó ahí para ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en animalitos, ¿no? Los conejos llegan y se comen una planta del chile y si se comen toda la planta no le conviene, porque pues se muere y ya no se puede reproducir. Y se enchilan, entonces aprenden de alguna forma que pues ya no se tienen que comer eso, hay que evitarlo. Claro. Pero los pájaros tienen TRPV1, tienen este canal, receptor del potencial transitorio vaniloide 1, por eso se llama así, que está mutado, tiene un solo residuo que es distinto en la parte de la cerradura. Y entonces se puede activar por calor, o sea, son capaces de sentir calor y todas estas otras funciones, pero no se enchilan. Y a la planta le conviene, sí, y a la planta le conviene mucho porque se come la fruta y el pájaro se va volando y va soltando semillitas. Claro, dispersa, es su dispersador de semillas. Exacto. Entonces los pájaros no perciben picor. No. Órale, ¿y el resto de animales? ¿Sí? Los mamíferos todos sí. Hay algunos animales que tienen, digamos, homólogos del TRPV1 que parecería que sí responden como una respuesta de evasión, ¿no? Incluso hasta gusanos, pero no es exactamente ese receptor. Claro. Entonces, pero bueno, digamos que vertebrados en general y hay otras plantas, o sea, entonces es una, digamos, compuesto de defensa de las plantas, sí, probablemente. Exacto. Y hay otras, además del capsicum y el chile, hay otras, o sea, no sé, pienso, las pimientas que pican y estas otras especies picantes, ¿también tienen que ver con capsaicina o es otra cosa? Tienen piperina. Piperina. Y la piperina es otro compuesto que activa este canal. Órale. Entonces, si algo tienen estos canales de interesante,
con respecto a otros canales iónicos es que son muy promiscuos. Entonces, hay muchas cosas que los activan. Ajá. Entonces, pueden responder a muchos estímulos y nos avisan de varias cosas sensoriales, ¿no? Ajá. Y entonces una persona, hay un cierto espectro de tener más o menos receptores. O sea, porque hay gente que, fuera de la costumbre, hay gente que tolera más el picor y que tolera más el dolor. ¿Eso tiene que ver con que tienen menos receptores? No se sabe, pero yo diría que no tiene nada que ver. Okay. Por ejemplo, si tú eres un papá que come mucho chile y tu esposa también y tu hija, entonces... es una cultural y habitúas. Le tratas de dar chile desde bebé, no se lo va a comer. No, uno aprende a comer chile y hay un rollo cultural de ándale, enchílate, etcétera. Entonces no hay asociación con el número de receptores y tampoco hay asociación, digamos, todavía con diferentes tipos, o sea, que hubiera una mutación poblacional, digamos, ¿no? Lo que se piensa es que es meramente cultural y por ahí me acuerdo de un psicólogo muy famoso que decía que se ha buscado mucho la diferencia entre los seres humanos y los animales y se ha dicho que, pues bueno, somos distintos porque tenemos raciocinio, etcétera, cultura, lenguaje, pero que él piensa que lo que nos hace distintos de otros animales es que a los humanos nos gusta la salsa Tabasco. Entonces, bueno, eso te dice mucho de que sí, efectivamente es una cuestión cultural, que somos necios, ¿no? Sí. Sí, pues mira, se nos está yendo el primer bloque, entonces mucho que hablar todavía. No le cambien, vayan pensando ustedes en casa, ¿no? Cómo son sus tolerancias y si les gusta o no. Supongo que todos comemos un poquito de picante, ¿no? De vez en cuando. Habrá quienes no sé, que le irrita demasiado y entonces lo evita, pero ahora que volvamos, pues vamos a seguir aquí desmenuzando cómo es que funciona adentro del cuerpo. Qué bueno que no le cambiaron o se acaban de sintonizar, pues estamos aquí platicando de chile y el placer, ¿no? El dolor placentero de enchilarse poquito, ¿no? Estoy platicando con Tamara Rosenbaum y a lo mejor podemos ligar por ahí. Hay algo placentero también en el picor. A lo mejor en la escala de picor depende, ¿no? O sea, mucho picor a poca gente le va a ser placentero, pero un poquito, en ese, digamos, rango de tolerancia que cada quien tiene, es agradable, ¿no? Cuando comes un dulce que es un poquito picante, muy cultural, digamos, pero pensando aquí local, ¿por qué? Pues no solamente por el asunto justamente cultural de pertenencia y, ¿no?, de socializar con la comida, sino que también parece ser que el comer picor está asociado a la liberación de endorfinas. Entonces, es como el equivalente de salir a correr en las mañanas. Comer chile puede liberar endorfinas y darte una sensación de felicidad. Es real, o sea, es real, es físicamente real. Es fisiológico. Sí, exactamente. Qué bonito. Y eso, pues, es seguro parte de este gancho cultural, ¿no? De seguirlo buscando. Y a lo mejor por eso es que se va moviendo ese rango, ¿no? Si empiezas a necesitar más, porque se hace tolerancia. Sí, aprendes que no te duele. Aprendes que que eso, no te hace daño. Ajá. Volverte tolerante es nada más una cosa psicológica de ignorar el mensaje de alarma como tal, ¿no? Sí, bueno, claro, hay una concentración que está muy difícil que la ignores, o sea, te puede hacer hasta vomitar y tener gastritis y eso, ¿no? Pero sí, es aprender a que pues, te puedes enchilar y pues no te va a pasar nada, entonces, y que además es placentero con la comida, y no es tanto, es muy curioso, ¿no? Porque es la sensación de picor, pero si yo te doy a ti capsaicina pura ahorita en la boca, vas a sentir picor, o sea, como que te están poniendo agujas en la boca. Físico. Pero hay una diferencia con la comida, que es el sabor. Entonces, el sabor viene de otras cosas y tiene que ver con otros receptores y otras moléculas. Entonces, combinas el picor con el sabor y eso hace que sea una sensación muy distinta a que si yo te diera la pura capsaicina, ¿no? Sí, es algo muy complejo. Exacto. Y además suele estar asociado a alguna temperatura específica del platillo que le agrega toda otra cosa y una textura y
y bueno, si las cosas gaseosas, o sea, o fermentadas, que además te juegan un poquito, ¿no? Sí. Ahorita que estás diciendo que hay una dosis letal de chile, ¿te puedes morir con chile? Yo no sé de nadie que se haya muerto por chile, seguro hay, pero eso no lo reportan tan fácilmente. Hay gente que es alérgica a la capsaicina. No es común, pero sí pueden haber alergias a la capsaicina y sí puedes tener tanto irritante en la mucosa gástrica que pues tengas un sangrado, ¿no? Entonces, pues no. no es algo que deberías de comer mucho. O sea, es potente, claro. Oye, y cuando hace como asociado al dolor, o sea, además de las endorfinas, liberamos además algunas otras sustancias cuando hay mucho dolor, ¿no? Como opiáceos o... sustancia P o la proteína relacionada al gen de la calcitonina, por ejemplo, ¿no? Que son dos sustancias inflamatorias que están muy asociadas al dolor. O sea, el TRPV1 es un canal que está en neuronas peptidérgicas, así las llamamos, que sueltan estos péptidos, que están muy asociados al dolor. Y de hecho, ahorita empieza a haber un poco de olas en el campo, porque por décadas hemos pensado que este es el mecanismo, ¿no?, por el cual se transmite el dolor, pero muy recientemente empezaron a generar como animales deficientes en estas proteínas, o sea, son genéticamente modificados, que demuestran que puedes tener dolor sin ellas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita está mucha discusión, sobre todo porque tenemos unos modelos padrísimos animales, bueno, no yo, pero otros laboratorios, como los ratopines. ¿Ratopín es la rata topo? Sí, es la rata topo, exacto. La rata topo desnuda, ratopín. Ratopín. Y bueno, los ratopines tienen una característica que es que viven mucho tiempo y tienen poca sensibilidad al dolor y poca inflamación. Y una de las cosas que se pensaba, pero ahora, bueno, habrá que reevaluar el campo, es que justamente su señalización con estas dos sustancias que se liberan de las neuronas peptidérgicas es deficiente, o sea, es menor y que por eso sienten menos dolor. Pero bueno, recientemente salió algo que dice que no tenemos todo resuelto y de hecho es importante considerarlo porque el dolor es una afección asociada a muchísimas enfermedades, claro. O sea, debe ser la afección más común que tiene el ser humano y que quita calidad de vida, ¿no? Absolutamente, sí. Oye, ahorita nada más porque esta ratopino, las ratas pues, ¿no?, también tienen otras singularidades, ¿no? Como que viven en asociación casi como gestáltica, como si fueran casi que hormigas. O sea, hay una hembra reproductora que es como una hembra reina y el resto de la colonia, ¿no? Son raros para mamíferos, pues. Sí, son raros y son difíciles de tener en laboratorios también. Me imagino, sí. Exactamente. Y viven mucho más que un... Viven como 40 y tantos años. Ah, muchísimo más. Sí. O sea, comparado a un ratón que vive 3 años. Sí, exacto. Wow, es un orden de magnitud. Fantástico. Sí. Bueno, pensando porque ahorita que estaba pensando que a veces, según, ¿no?, yo he escuchado que para ciertas, por ejemplo, cuando no hay movimiento gástrico, un poco de chile ayuda a que se mueva, o sea, como el lado farmacológico, ¿no? Lados farmacológicos tiene un montón. También ayuda con el dolor. También la ayuda capsaicina, con el dolor, sí, exactamente. Sí, o sea, lo que hace, por ejemplo, en el sistema gástrico son inervaciones, no es que las células gástricas lo tengan o que juegue esa función particularmente, pero son inervaciones que promueven que se mueva el estómago. En la vejiga, por ejemplo, la gente que tiene se me fue el nombre ahorita, hiperuria, o sea, que van mucho al baño, ¿no? Que tienen que ir al baño todo el tiempo, que es muy incómodo. Una forma de evitar eso es meter como una especie de supositorio en la vejiga de capsaicina. Y lo que hace la capsaicina es, bueno, tú estás pensando, yo te acabo de decir que activa, ¿no? Y entonces activan todas las vías, pero también tiene una cosa que se llama desensibilización. Entonces te meto en un cuarto con un zorrillo, te encierro, lo hueles un rato, quieres vomitar y luego te adaptas, se te quita. Lo mismo tiene este canal, se abre, deja pasar calcio, que es uno de los iones principales, y solito se cierra porque tiene un mecanismo de sensibilización para no matar a la célula por exceso de calcio, por exceso de carga de iones. Y lo mismo pasa con el dolor, tú te compras un parche
de capsaicina, que los venden en las farmacias, y te lo pones en un músculo que te duele, ¿no? En la espalda, por ejemplo, y empieza como a picar y a darte calor, y después de un rato el canal se desensibiliza y ya no transmite la neurona el dolor. Ah, claro, ya no está dando ese mensaje de que... Ah, está buenísimo, está buenísimo. Así es. Y digo, pero ¿qué alcance tiene? ¿Qué tanto alcance tiene eso? Ese alcance es, digamos, para dolor agudo, ¿sí? Que es muy distinto al dolor crónico o neuropático, sí, que es el que ya ocurre por inflamación, que es todo que el ya tiempo responde y ya hay hasta incluso cambio en la sinapsis de la médula, del sistema nervioso central, etcétera. Justamente lo que se está tratando de hacer es encontrar alguna combinación de cosas que no solamente module el TRPV1, sino hay muchos otros receptores que también tienen que ver con el dolor. Entonces puedes Claro. atacar uno y luego tienes, pues la naturaleza tiene redundancia. Sí. O sea, tiene que haber eso o la evolución no sirve. O no estaremos aquí. si no nos quedamos aquí. extintos. Exacto. Sí. Entonces, bueno, encontrar una mezcla de cosas que puedan atacar, digamos, esa transmisión que produce el dolor, ¿no? Ajá. Oye, qué padre que, bueno, por un lado, qué padre que se esté sacudiendo el campo, eso es lo bonito de la ciencia. Y estaba yo pensando, digo, que lo poco que conozco, pero en la saga de investigar, digamos, la capsaicina y el dolor, pues, ha habido un par de premios Nobel, ¿no? O sea, se han hecho, digamos, descubrimientos, avances muy importantes a partir de ciencia básica. Exacto. ¿Podría venir otro? O sea, Pero por supuesto. O sea, hay una cantidad del genoma humano que todavía no sabemos para qué sirve. claro, Grande. Entonces, por ahí van a empezar a salir cosas. A mí me llama mucho la atención porque luego me encuentro gente que dice que los canales iónicos están pasados de moda. Los canales iónicos se siguen ganando premios Nobel hasta hace 2 años y se van a seguir ganando premios Nobel. Claro, pues es un sistema de, o sea, sí, yo sí, digo, a mí me es familiar porque, bueno, tanto mi mamá como mi papá en distintos momentos de su vida pues han estado en eso, pero claramente que de eso pues, es un mundo, ¿no? Sí. Y entiendes cómo funciona uno, pero pues hay un montón de diferentes canales iónicos. Exactamente, y ahorita estamos además en la parte en la que estamos hasta sacando fotos, digamos, con la criomicroscopía electrónica Qué y todo padre. esto, de hasta el nivel molecular de la proteína, cuál es la última cadena, ¿no? Y con qué interactúa. Entonces, eso también nos enseña muchas cosas y falta un montón que entender. Sí, seguramente. Bueno, y volviendo un poco como al terreno de la capsaicina, entonces se puede usar para el dolor, ¿no? Como lo que seas de parches. ¿Se han desarrollado algunas otras cosas a partir de...? Sí, hay algunos compuestos, pero ninguno de esos compuestos está realmente aprobado como que sea todavía, digamos, seguro para el uso en humanos, ¿no? Nosotros ahorita no lo puedo decir porque entonces me tiro un autogol. Tenemos una molécula que es natural, que es muy bonita, que inhibe a este canal. Cuando salga el artículo te lo voy a platicar, que te va a gustar, yo creo. Pero es justamente de estudios de ciencia básica de entender qué moléculas se pegan, dónde se pegan, cómo actúan, y cómo las podemos modificar para que lleguen mejor para, por ejemplo, inhibir al canal, que podemos tener este tipo de digamos, pues cosas que se puedan aplicar, ¿no? a la medicina, ¿no? a la cura del dolor. Por ejemplo, en la migraña ya se usa la capsaicina, incluso puesta aquí. Eso sería fantástico darle a la Sí. migraña. Entonces está muy asociado este canal a la migraña y se están buscando cosas que lo puedan inhibir también. Wow. Y si alguien que esté viendo esto joven dice, a mí me encantaría ir hacia ese perfil y estudiar eso, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, me hablan por teléfono, me mandan un correo y entran al laboratorio. Entonces, bueno, si alguien ya estudió una carrera, primero hay que estudiar una carrera de licenciatura, sea medicina o, no sé, tenemos aquí la licenciatura en biomédicas o en neurociencias o biología, yo soy bióloga, igual que tú. Y luego, pues, hay que entrar a un laboratorio y hacer la investigación. Hay que aprender a trabajar con las manos y a preguntarse qué hace ambas, e identificar la pregunta interesante, porque es un campo muy competido. Entonces, hay que identificar la pregunta novedosa y saber cómo atacarla. Pues es fantástico. Digo, y ya se habrán dado una idea que hay mucho campo de acción en esto.
Se nos acaba el tiempo, Tamara. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Quienes estén viendo y quieren saber más, digo, pues ya todo está a un clic de distancia, ya saben, pero Tamara tiene un par de charlas en línea, ¿no? Abiertas a todo público. Hay una con el Colegio Nacional, hay otras en alguna feria del libro. Están muy accesibles, vaya, no dejen de buscarlas. Y pues gracias por sintonizar. Les recuerdo que también busquen el número de la revista de la universidad, que bueno, es Chile, pero es la acepción del término Chile hacia la literatura del país Chile, la literatura chilena. Y aquí en el programa seguiremos dando vueltas a las posibilidades polisémicas del término, ¿no? Nos vemos la próxima semana, mismo canal, misma hora. Gracias por sintonizar. Pasen linda noche.